Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Contra mis pronósticos somos siempre más o menos 12. Bueno, vamos a dedicar los primeros minutos a hacer una devolución general sobre los parciales. Perdón, ¿cuántos Sí, habían dado el parcial? más o menos 60 entre presencial y distancia, o 50 por ahí. Algunos han preguntado puntualmente, sorprendidos por las notas, a ver en qué se habían equivocado. Así que, en principio, bueno, ya habrán notado que había preguntas de los temas que da Sergio y de los temas que le doy yo. Yo corregí las preguntas 1 y 4. Después tomará la palabra Sergio y hará algún comentario sobre los ítems que corrigió él. Pero en líneas generales, no ha habido errores. Este no es un examen de matemática, que si no te da 20 está equivocado y se anula en ítem. Acá no ha habido errores conceptuales. Solamente recuerdo un parcial de alguien que no, por supuesto no tengo idea de quién era, porque no suelo mirar los nombres de los parciales que corrijo, y en todo caso, aunque los mirara, es imposible, completamente imposible que una nota con nombre, y mucho menos con cara porque no los conozco. Así que recuerdo solo un parcial de alguien que en la pregunta 4 puso algo que no tenía nada que ver con lo que se le preguntaba. Bueno, pero fue un solo caso. No han habido errores para yo decirles, no, usted contestó esto y en realidad tendría que haber contestado esto otro. No hay errores. Primero porque tienen los textos delante de... Uy, disculpen. Te muteaste. Ahí Sí, sí, está. porque estaban bajando la persiana del local. Bueno, primero porque estaban con los textos a disposición, así que la verdad es que hubiera sido realmente una sorpresa que alguien se equivocara al responder. Pero además porque las preguntas eran muy claras y estaban bien definidas. Eh, no se ha dado el caso de que alguien malinterpretara una consigna. Ya le digo que entre tanto volumen de exámenes que corregí solamente pasó en una ocasión. ¿Cuál fue el problema entonces por el que las notas son tan bajas y en algunos casos han desaprobado? Por algo que nosotros aclaramos en la clase última, antes del parcial, y creo que quedó grabado, y es que no íbamos a considerar preguntas que fueran copiadas y pegadas de los textos que están en la bibliografía o de los apuntes de cátedra. Y eso es lo que ha sucedido en el 95% de los casos. Copiar y pegar de un texto no solo es una práctica antiética, sino que además es un delito que se llama plagio y nosotros no lo vamos a admitir en esta materia. No sé qué pasa en otras asignaturas, pero claramente nosotros dijimos que no íbamos a considerar las respuestas que detectáramos que fueron copiadas y pegadas de la bibliografía. Y es lo que ha sucedido en un porcentaje altísimo de casos, altísimo. Miren, algunas personas al ítem 1.1 han copiado y pegado un pequeño texto que escribí yo, que es introductorio al tema, que son 2 párrafos. O sea, ni una palabra de los 5 artículos que tenían para leer sobre ese tema, copiado y pegado de lo que escribí yo. Miren que no me voy a dar cuenta que lo había escrito yo eso. Copiado y pegado exactamente igual de ese pequeño apunte que está al inicio de todo del aula virtual, de la asignatura, en la unidad 1. Han plagiado a Fernández Molina hasta el cansancio, directamente copiado y pegado las 5 áreas que él dice en su artículo que corresponde a las áreas con conflicto. Algunas personas se ve que se cansaron y copiaron solamente 4. Copiado y pegado 4, por una razón
que desconozco, no aparece para nada mencionado los derechos de autor, que es lo que Fernández Molina pone en quinto lugar, no por orden de importancia, es completamente aleatorio, porque yo considero que es el campo donde más conflictos éticos hay en nuestra profesión, justamente el de derecho de autor. No está mencionado, copiado y pegado del texto los 4 puntos anteriores y el quinto no está mencionado. Han copiado y pegado de Ciballero exactamente igual. Hay personas que han copiado una oración y no copiado la segunda, copiado la tercera y no copiado la cuarta, así como si eso no fuera plagio. Eso también es plagio. Hay personas que han cambiado una palabra y han copiado todo lo demás. Eso también es plagio. Hay personas que han tomado el texto, por ejemplo, de Fernández Molina y lo han parafraseado, que eso, por supuesto, que es una práctica también muy común en la universidad. Y entonces se nota sobre el esquema, sobre la estructura de lo que va diciendo Fernández Molina, van cambiando las palabras o la forma de expresar. Bueno, por lo menos eso requiere lectura, pensar lo que está escrito y tratar de decirlo de otro modo. Algo más que copiar y pegar es, algún punto esas personas habrán recibido. Pero los ítems que son copiados y pegados, hay gente que ha copiado y pegado en las preguntas de Sergio, el apunte de cátedra, que es una transcripción de otras clases de Sergio. O sea, dicho por él. Con razón estaba también escrito, decía Sergio. Claro, porque lo había dicho él. Bueno, Bueno, no. bueno sí, Sergio. Entonces, por supuesto, les pido que me ahorren el trabajo de señalar en cada uno de los exámenes, párrafo por párrafo, de qué página y de qué apunte fue tomado, porque cada uno sabe si fue eso lo que hizo. Esa es la razón por la que hemos desaprobado parciales y en muchos ítems hemos puesto 0 y muchas personas sacaron menos nota de la que esperaban. Nosotros no tenemos que calificar a Ciballero, no tenemos que calificar a Fernández Molina ni a ningún otro autor. Tenemos que calificarlos a ustedes. La idea es que ustedes lean la bibliografía, la estudien y a partir de eso puedan explicar con sus propias palabras, de acuerdo a lo que han aprendido, lo que les estamos preguntando. Por supuesto, se pueden apoyar, de hecho lo hacen, en los textos para ir a verificar alguna duda o chequear alguna noción, pero copiar y pegar es algo que no vamos a admitir. Tratamos de hacerlo lo más parecido posible a lo que era la situación antes de la pandemia, en donde ustedes, los alumnos en la presencial, por supuesto, venían, se sentaban en un aula y tenían que escribir sin ningún apunte de ningún tipo lo que se acordaban de lo que habían leído. Ahora tienen la ventaja de tener 72 horas para responder, que antes Ahí eran está. 2, 72 horas para responder con toda la bibliografía delante, y lo que hacen, cada uno sabrá si le corresponde o no, es copiar y pegar. Eso es una práctica que nosotros no vamos a permitir, definitivamente. Así que ya lo habíamos informado, la mayoría de ustedes no lo tuvieron en cuenta y ahí están los resultados. Vamos a seguir con la misma política en el recuperatorio, en el parcial de hoy y en el recuperatorio 2. Así que le sugerimos... Ya estoy. Sí, Sergio, le sugerimos que cambien la estrategia porque si no, no van a aprobar la cursa. Esa es la realidad. No hay ningún parcial en el que yo diga, bueno, con esta persona tendría que hacerle esta aclaración de este punto porque se ve que no lo ha entendido. Ningún parcial se corresponde con esa apreciación porque si no lo hubiera hecho, por supuesto. Si yo detecto que algún alumno tiene un error conceptual o ha entendido mal una noción, es mi obligación como docente buscar el momento, la forma de aclarárselo, porque a mí lo que más me interesa en el mundo es que ustedes entiendan y aprendan la materia. Ningún parcial responde a esa condición, por lo menos en mis preguntas, porque no hay dificultades de comprensión en estos temas.
esta asignatura es 100% estudio, lectura de estudio, explicación a algunas cuestiones muy técnicas de los temas que da Sergio. Lo demás no requiere explicación, requiere, como diría mi madre, horas de culo en silla, que es lo que nosotros vemos que ha faltado y por eso los resultados que han tenido los exámenes. Yo, Después de esta explicación, ¿todavía alguno considera que necesita una explicación particular? Me escribe a través de la mensajería del aula, con todo gusto se la voy a dar, pero no va a ser distinta de esto de lo que estoy diciendo. Sergio. sí, yo no, solo agregar una cosa que me parece que es el meollo de la cuestión. Ustedes tienen que resolver 5 preguntas y tienen 72 horas. Uno como docente espera un poco más de las respuestas que 4 renglones, ni tampoco un tratado, pero sí uno dice, si le dedican a cada pregunta 4 horas, fíjense lo que les voy a decir. Sí, todavía les están sobrando más de 2 días de parcial. Les sale mejor. Y uno, vuelvo a insistir, uno no espera un tratado de la jerarquía de las normas, pero si ustedes, mire, con que lo pongan en el Google para querer distinguirse de los textos que están copiados, de Kelsen y pueden escribir algo más lindo respecto de lo que es para la República el orden jerárquico de las normas, cosas que por ahí en la clase no se dicen. Y le pueden lucir con eso. Uno espera eso un poco también. No que copien y peguen las respuestas, pero eso ya lo sabemos, que, digamos, no muestran con eso una voluntad de estudio, copiando y pegando. Ahora, uno puede copiar, pegar, citar, y miren lo que les voy a decir lo que a ustedes les parece. Y ya sería un avance. Claro, como Pero dice bueno, fulano, y copian lo que dice fulano, y debajo ahí ponen su sí vale la parecer. copia, Pero es que pero no después están me lo citados. analizan. Está Claro, copiado y después... pegado sin Mm, citar, sin decir, como dice fulano, tal, 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 tal. No, no, como si fuera en primera persona, como si fuera claro. una apreciación de ustedes y Ahora, si debajo lo que ustedes, dice otro. claro, si ustedes copian y pegan a Ciballero, cualquier autor de los que tienen, el párrafo que consideran de la respuesta y la explican con sus palabras o hacen un análisis de sus palabras, es algo que vale. Ahora, poner la respuesta copiada y pegada, bueno, no tiene un valor. Está ahí, tiene 72 horas. Yo vuelvo a insistir, ¿no? Que con poquito por día sacan un pedazo de parcial impresionante, son 5 preguntas. Una cosa que quiero aclarar, que ya lo dijimos en clase, cuando hablamos de neutralidad, se le dice mito de la neutralidad, y si quieren vayan a las grabaciones, es un mito porque no es posible ser neutral. No existe la posibilidad de ser neutral, no que no corresponde o que no está bien. La neutralidad enmascara una cobardía, el profesional se parapeta detrás de la pretensión de neutralidad para no declarar que está de acuerdo como son las cosas. Y yo soy neutral y con esa posición lo que hace es sostener el status quo, que todo siga como está, que siga dominando el poder de turno. Se llama mito de la neutralidad, porque en realidad no es posible ser neutral. Aún diciendo que somos neutrales, estamos tomando un posicionamiento. Bueno, muy pocas personas explicaron qué era el mito de neutralidad. En cambio, me contaron todo lo que decía Ciballero. Pero hubo una Claro, persona, por ejemplo, espérate, claro. dame un segundo. Hubo una persona seguro, pero pueden haber sido más, que explican que no es posible ser neutral y qué sé yo. Y después en la pregunta 4
cuando se habla de los ámbitos en donde se dan mayormente los dilemas éticos, escriben que es deseable de un profesional que sea neutral y objetivo. O sea, esa persona tiene una postura en el ítem 1 y otra postura en el ítem 4. Entonces, ¿cómo puedo yo calificar a una persona un parcial que es incoherente en sí mismo? O está de acuerdo con la neutralidad o no está de acuerdo con la neutralidad. Pueden no estar de acuerdo con lo que dice el autor, lo explican y es perfectamente válido, como dice Sergio. Ahora, si en el ítem 1 ponen que no es posible ser neutral, en el ítem 4 no pueden poner que se espera de los profesionales de la información que sean neutrales y objetivos. No, ni han pensado lo que estaban copiando y pegando. Es más o menos como ser de River y Boca, imposible. Pero bueno, no, yo para mí un poco la corrección de los parciales pasó por acá, por lo que explicó la profesora Coringrato. Uno en 72 horas espera algo más que un corte y pegue. Insisto, tampoco una tesis, pero sí una opinión y al menos una explicación del autor que ustedes consideran con la respuesta correcta, un porqué, ¿no Que es se note cierto? que leyeron la bibliografía, que se note que Claro, leyeron las personas que respondieron al ítem 1, copiando y pegando lo que escribí yo, que está en esos 2 parrafitos al inicio del aula virtual. ¿Cómo sé yo que leyeron los 5 artículos que correspondían a ese tema? 5 artículos de los que no aparece ni una palabra. ¿Cómo puedo yo calificar? Capaz que los leyeron, pero lo que escribieron no aparece. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a ver, acá viene el chat, Mayra pregunta, Sergio, ¿lo estás viendo el chat? Es para vos. sabes que no, a ver, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, acá apareció. No recuerdo específicamente tu parcial, pero a ver, la pregunta no sé si está bien formulada, porque yo, ¿qué cargo ocupo en el ámbito privado? El problema no es el cargo, sino la función. El problema de la incompatibilidad nace más allá de la pregunta, ¿sí? Que insisto, no sé si está bien formulada en todo caso. La incompatibilidad que surge es por la función. Es decir, yo puedo ser, en el ámbito de la empresa privada, puedo ser gerente de compra, etcétera, en una empresa privada. Y si esa empresa privada es prestadora del Estado y a mí me designan secretario con competencias en el área de compras de del Estado en el que esa empresa es proveedora de bienes y servicios, se genera la incompatibilidad. La incompatibilidad es funcional, ¿sí? Más que de cargos. ¿Mm? El punto de los cargos surgió y surge en este punto siempre por la comparación con la realidad que nos ha tocado vivir en algunos de los periodos históricos, ¿sí? Podemos tomar en la historia, si ustedes vieron la película Asesinato en el Senado de la Nación, y estamos hablando de 1800, fines de 1800, ¿sí? Cuando asesinan a Bordevere por los pactos Roca-Ruseman, uno de los problemas era que los funcionarios de los grandes frigoríficos eran los ministros de Hacienda de la Nación. Desde ahí arrancamos. Hoy en el periodo de histórico reciente tenemos casos que podemos asimilar a eso. ¿Sí? Gerente y dueño de la Shell como ministro de Energía. Esto es así, están los procesamientos y son de público y notorio.
¿Qué es lo que sucede? La incompatibilidad es funcional. Está decidiendo la compra de la empresa de la cual es dueño. ¿Entienden esta cuestión? No es una cuestión del cargo en el empleo privado y después pasa a ser ministro en el empleo público. El problema es la funcionalidad, ¿sí? No, yo como docente y abogado, si mañana le hacen un sumario a la profesora Coringrato, yo no la puedo defender. Se te Porque agua la es una lengua a un lado. incompatibilidad. No, igual vamos a hacer todo lo posible para que no suceda. No, pero digo, entienden cuál es la función. Tiene que venir otro abogado. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque soy docente de la universidad. Entonces a mí me incompatibiliza para el ejercicio de la defensa de los derechos de la profesora Coringrato en el ámbito de la universidad. Pero sí podría defenderla si en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, porque yo ahí no tengo injerencias. ¿Sí? ¿Entienden? Es la funcionalidad, más que la cuestión de ser empleado en el privado y después en el público. ¿Mm? Específicamente, Mayra, después, no recuerdo tu pregunta, porque bueno, eran muchos, que ese es otro tema que también llama la atención. ¿Sí? Digamos, si la clase es sincrónica, la obligación de asistir es igual que si fuese presencial, ¿eh? Después, bueno, no estamos habilitados, pero digo, es la misma obligación que les asiste, ¿sí? Después los teóricos, hay un tema que no son obligatorios, ¿no? ¿Cómo es, Marcela? Sí, no son obligatorios. En los prácticos Los sí. teóricos acá en esta facultad no son obligatorios, en otras facultades sí, ¿eh? Quiero que sepan que no es todo lo mismo en este mundo universitario. Bueno, entonces está este tema que no, pero digo, a ver, también es esto una cuestión, ¿no es cierto? El tema de estar o no estar. Bueno, pero listo, nada, yo para mí es esto, de uno en 72 horas se espera un poco más, chicos. Y creo que ustedes también, saben que es así. 72 horas, ¿te imaginan con las preguntas? Yo iba y sacaba una bolilla y ni sabía que me tocaba. Qué horror el Oh, bolillero, está como ¿no? los viejos. Yo en mi No, estoy época, viejo, no es como terminó. los. Estoy viejo, no es Bueno, como los. Estoy. chicos, los Este, parciales son una medida de cómo ustedes van llevando la materia y cómo les iría supuestamente en el final. Por supuesto que cada uno se presenta al final cuando quiere. Pueden presentarse dentro de 3 años, tienen tiempo de sobra para leer la bibliografía. Pero la cursada la tiene que aprobar en condición de regular, si quieren rendir el final en condición de regular. Y esto es una medida de cómo van llevando la lectura y cómo van entendiendo la materia. Así es. Entonces, bueno, se ve que hace falta más lectura. Bueno, si no hay preguntas, vamos a arrancar con el tema de hoy, que ya se nos ha ido media hora. que es Profesora largo, ¿eh? María, le hago una consulta. No sé quién me habla. María de la Paz Bernardes. Avanti. Sí. Le hago una consulta. ¿Cuándo sube usted el recuperatorio a la plataforma y 72 horas también tenemos para la entrega? Exactamente las mismas condiciones. Sí. El parcial está habilitado desde el viernes, el parcial recuperatorio, desde el viernes a las 9 de la mañana hasta el lunes a las 9 de la mañana. Perfecto, gracias. No, por nada. Una semana, después de que tuvieron las notas, una semana. Yo subí las notas el viernes, así que el recuperatorio es el viernes. Bueno, vamos por entonces, por la ley de propiedad intelectual. Ya algo los chicos vieron conmigo la semana pasada, pero Sí, fue muy sí. introductorio, así que toda la responsabilidad ahora de profundizar sobre ese tema es tuya. Bueno, nosotros vamos a ver la ley y cómo se trata el tema de. Hoy vamos a ver específicamente derechos de autor. Y la clase que viene, ¿no? Que vemos propiedad industrial, ¿sí?
Sí. ambos componentes de una gigantesca rama denominada derechos intelectuales, que ahora vamos a ver en qué consiste, ¿sí? Yo voy a compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Señora anfitriona, si es tan amable, ¿Y eso cómo se hace? así anda abajo a donde dice compartir pantallas, un cosito Sí, verde que tenés. sí, Fíjate que hay una flechita. La flechita sí. chiquita desparrama, ahí pone que varios podamos habilitar compartir pantalla. Y sí, ¿dónde dirá eso? Que varios. Fíjate que vos tenés dos flechitas. Sí. Ah, La más la chiquita otra. apretá. Múltiple, ya está. Muy bien, a ver si es cierto. Muy bien. ¿Cómo estamos? A full con la tecnología, A Sergio, a full con la full. No tiene tecnología. secretos para Empezar a nosotros. colocar todo. Esto es una maravilla. Bueno, primero vamos a hacer un poquitito de introducción, porque si estamos hablando de los derechos de propiedad intelectual, bueno, hay dos, vamos al menos a desmenuzar un poco el concepto propiedad. ¿Sí? Y el concepto de intelectual que a nosotros en materia jurídica nos da la idea de una cosa rarísima que es una producción intelectual, es una idea, es desde el punto de vista jurídico para nosotros es un bien inmaterial, ¿sí? Pero ahora vamos a ver que esto de bien inmaterial tampoco es tan así porque nos exigen un producido para poder proteger. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a decir es que del artículo 17 de la Constitución Nacional, que es el artículo en el cual habla de la propiedad en general, ese que dice que es inviolable, que ningún habitante de... que ya todos ustedes conocen, ¿sí? Que nadie puede ser privado de ella sino en virtud de una ley fundada anterior al hecho, y eso es la expropiación expresamente. Y a renglón seguido termina este artículo, que es lo que a nosotros nos importa, diciendo que todos los autores o inventores, ¿sí? De alguna forma son propietarios exclusivos de su obra, invento, descubrimiento, ¿sí? Por los plazos que la ley acuerde. Ahora vamos a ver en este mundo de lo que comprenden los derechos intelectuales, no todas las leyes, ni todos los producidos intelectuales, obras intelectuales del ser humano son protegidos de la misma forma y por los mismos plazos. Desde ya, mientras yo estoy dando la clase, ustedes que están ahí, abran la ley 11.723, los que pueden, y vayan viendo cuáles son los plazos de protección del derecho intelectual, a modo de una mini búsqueda práctica. A lo largo vamos a ir viendo y yo les voy a ir preguntando. Así tenemos entonces que el Código Civil y Comercial, yo cito aquí el artículo 1941, tiene que dar claro que tiene todo un capítulo respecto de los derechos reales y del derecho de dominio y propiedad del Código Civil, sí, pero yo quiero citar este artículo 1941 porque es la apoyatura, ¿sí?, de lo que es el dominio perfecto. ¿Por qué? Porque los derechos de propiedad intelectual otorgan a sus autores un dominio perfecto sobre el producido de su obra. Y no es otra cosa el dominio perfecto que la facultad de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de la cosa. Que en este caso, sí, son los derechos de propiedad intelectual o las obras que producen los autores e inventores en razón de sus ideas y de su capacidad
o de la capacidad que tenemos los seres humanos, únicos, somos únicos en ese sentido, de poder reproducir un pensamiento abstracto, darle forma de obra. Y eso es una maravilla realmente de la naturaleza, y además uno de los pilares centrales sobre los cuales el capitalismo asienta la protección del conocimiento. Ahora vamos a ver también por qué. Hasta aquí van entendiendo esto de la propiedad, por qué es propiedad intelectual, por qué la denominamos así, lo denominamos así por una verdadera forma, institución jurídica que es el derecho de dominio o propiedad. ¿Mm? ¿Alguna duda respecto de esto? Yo creo que no, ¿no? Que venimos... Profesor, yo levanté la mano, pero perdón, me parece que no te veo. Lo que pasa es que yo veo 3 nomás. Sí, y no, yo le decía que me llama la atención donde dice por el término que le acuerde la ley, no es para siempre, como que yo hago un invento y me... No, ahora vamos a ver que el derecho de autor se divide en derecho moral de autor y derecho patrimonial de autor. Esto que está No preguntando están Adelia, protegidos. esto que está preguntando Adelia, lo expliqué yo en el video que subí de la semana pasada. Los plazos por los que la ley otorga monopolio de explotación en ambos casos, en el derecho de autor y en el de la propiedad industrial. Sí, pero además de que difieren, digamos, a ver, vamos a tomar el derecho de autor, adelantándonos un poquito, pero pertinente la pregunta. El derecho moral es a perpetuidad irrenunciable y para toda la vida, de todas las vidas, de todos los seres humanos. Shakespeare sí escribió El Rey Lear, no puede ser otro, y ese es el derecho moral de autor. Ahora, los derechos patrimoniales se ceden a una editorial, la cual lucra con ellos. Reproduce la obra, corre con los costos, nace el contrato de edición y le paga al autor un porcentaje de lo que se vende. No, ambos derechos tienen plazos distintos de protección. El primero es a perpetuidad, el derecho moral, la autoría, y el segundo por los 70 años que la ley acorde, 50 dependiendo si es anterior o posterior a la modificación, y eso les pedí yo que ustedes busquen mientras yo iba hablando. Pero además, la ley de patentes da otro plazo distinto, la ley de marcas tiene otro plazo distinto, son todos diferentes plazos. El más protegido es el derecho de autor dentro de los derechos intelectuales. Ese es el más protegido en cuanto al plazo. Ahora lo vamos a ver después. Bueno, entre hoy y la clase que viene, ¿no? Ahora yo preparé aquí una ficha para que podamos discernir esto, y antes de entrar a esta cuestión, ustedes tienen que discernir muy bien. Derechos intelectuales es el género. Derecho de autor es una especie dentro del género derecho intelectual, y propiedad industrial es otra especie dentro de el género derecho intelectual, ¿sí? Una regido por el Convenio de Berna, 1886, aquí entre nosotros, hecha ley de derecho de autor, que es la ley que vamos a estudiar hoy, 11723, más algunas modificaciones que tiene, y la ley de propiedad industrial, y que la vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? Que se rige por el Convenio de París de 1883, y yo quería destacar esto que creo que también la profesora les ha hablado de esto. Ambos convenios, ustedes fíjense qué notable, en el ámbito internacional están administrados por la OMPI. Antiguamente rondas del GATT, rondas comerciales del GATT. ¿Sí? Esto es muy importante de destacar, o a mí siempre me parece importante de destacar, porque ¿qué es lo que nos da? Esto nos da un panorama muy exacto de qué significa
para los estados la protección del conocimiento, ¿sí? Y está claro que la OMPI, si alguno cree que la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que depende de la Organización Mundial del Comercio, si alguien cree que son organismos neutros, organismos que no tienen intereses o que no protegen intereses, se equivoca de cabo a rabo. De lo que estamos hablando acá es de la protección del conocimiento, y es de la protección incluso del conocimiento científico, y es incluso de la protección de donde se nutre gran parte de la producción de sistema, de la producción, bien digo, de bienes y servicios del sistema económico mundial. De esto estamos hablando cuando hablamos de derechos intelectuales. Sí, profesora, quería hacer uso de la palabra. Sí, quiero repetir, no porque no lo hayas dicho bien, sino porque tengo una larga experiencia enseñando este tema. Yo lo aclaré en el video de la semana pasada, y hago un paréntesis. En muchos parciales también se ha puesto en evidencia que no miran las grabaciones, no solo no están en las clases sincrónicas, sino que después no las miran, porque hay cosas que decimos en clase que después no aparecen destacadas en la bibliografía y las pasan por alto y después no las pueden responder en los parciales. Por eso es importante ver las clases. Bueno, vuelvo, cierro el paréntesis. Esto yo lo puntualicé en el video de la semana pasada, Sergio lo acaba de puntualizar, pero yo lo voy a repasar. Muchos alumnos confunden derecho de autor con propiedad intelectual, y no es lo mismo. Propiedad intelectual es todo. La propiedad intelectual se divide en dos ramas: derecho de autor y propiedad industrial. No son sinónimos derecho de autor y propiedad intelectual. No son sinónimos, no es lo mismo. Una cosa no, claro. La otra. Por eso esta ficha un poco grafica cuál es el sentido que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Igual ahora vamos a ver en la ficha que sigue qué entra dentro de los derechos de autor, porque no todo entra dentro de los derechos de autor, algunos entran dentro de lo que es la propiedad industrial. Sí, ustedes fíjense, yo aquí denominé lo que se denomina derecho de autor y derechos conexos a la autoría, porque imaginemos, yo soy el autor de una obra teatral, pero tiene derecho de autor también quien musicalizó la obra, tiene derecho de autor también quien interpretó la obra bajo mi autorización, tiene derecho de autor también el director de la obra, que la interpretó de acuerdo a la dirección y su propia impronta. Todos esos son derechos conexos que surgen dentro de la protección de lo que es la ley de derechos de autor, ¿sí? Y ustedes fíjense, nosotros aquí en esta clase vamos a tocar el tema de la fotografía, el tema algo de la imagen, porque esta ley protege de alguna forma el derecho a la intimidad también, que es muy importante, pero vamos a tocar solo un par nomás, no todo lo que comprende, pero ustedes fíjense que desde las canciones, videos, bueno, las obras literarias, por supuesto, musicales, hasta los recitales tienen una protección, porque no es lo mismo el recital. Vamos a poner ejemplos de grandes bandas, por ejemplo, nacionales y que a mí me gustan. Todos los recitales del Indio Solari están todos protegidos de diferentes formas, porque no son iguales unos de los otros, y todos están protegidos. Y para reproducirlos incluso, bueno, hay que pagar los derechos de autor, obviamente. ¿Sí? Que ahí suelen estar
en términos generales, los derechos patrimoniales cedidos a grandes empresas, en algunos casos sellos independientes o no, que son los que reproducen o se encargan de toda la logística de lo que es la reproducción de las diferentes obras, ¿sí? Ustedes fíjense todo lo amplio que es el derecho de autor. Fíjense todo lo que encierra el derecho de autor. Está todo contenido en definiciones en general, generales que lo vamos a estudiar dentro de esta ley de derecho de autor 11723 que vamos a estudiar ahora. Y la propiedad industrial, que vamos a ver en la clase que viene, pero es pertinente un poco, ya que venimos hablando de el género derecho intelectual, las subespecies, derecho de autor y derecho de propiedad industrial, dentro de la ley de propiedad industrial, la ley de marcas además es una ley aparte, que está dentro de lo que se denomina la propiedad intelectual. ¿Sí? Que tienen además plazos de protección breve, las marcas son 10 años, muy breve, pero ¿dónde está el secreto de la marca? Que si la sigo reescribiendo, mientras la reescriba, soy el único que la utiliza. Y con la marca lo que estoy protegiendo de alguna forma en el mercado, ¿sí? Es la desprotección que me va a dar, sobre todo en la ley de propiedad intelectual, el plazo de protección de las patentes, que se vencen. ¿Por qué se vencen? Porque el Estado quiere que este conocimiento esté al alcance de todos. Pensemos en la vacuna contra el COVID. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está el tema? En la marca. ¿Sí? Gaseosas cola, vamos a producir. Negras, todo lo que queramos. Ahora, la marca famosa la explota una empresa. La marca es un tema también dentro de lo que es la ley de propiedad intelectual y de los diseños y modelos industriales. ¿Sí? Que ellos ahí un poco están definidos sintéticamente qué es cada cosa. Lo que vamos a ver nosotros en la clase que viene es la ley de patentes y modelos de utilidad industrial. ¿Sí? Pero imaginen que los diseños y modelos industriales, bueno, son casi tan importantes como los modelos de utilidad industrial. ¿Sí? Es casi tan importante en un modelo de utilidad y patente de invención de un producto determinado, es casi tan importante como lo que se inventa como la etiqueta. Es casi tan importante lo uno como lo, porque una vez que la marca se establece en el mercado, hasta el color es significativo para el consumo. ¿Entienden de qué estamos hablando, chicos? O la forma de la botella, Sergio. No, la forma de la botella, ni hablar. Sí, claro, la ornamentación, las cuestiones ornamentales de los productos. Ni hablar, la forma del envase. Todo eso está protegido. Lo que yo quiero saber es si ustedes cobran cabal dimensión de qué se habla cuando hablamos de estas cuestiones. Me gustaría que alguno intervenga, aunque sea brevemente, si tiene algo que aportar. Perdón, yo tengo algo para aportar, que me parece, no sé. Sí, sería lo mismo sí. sería lo mismo que los libros, cuando una persona se quiere copiar sería como un riesgo que una persona, vamos a decir, no está bien, no pone ese nombre de esa gaseosa que usted dijo, pero pone la botella, igual. Como queriendo engañar al consumidor que quizás no conoce bien la botella y piensa que está comprando la marca de la Sí, gaseosa reconocida, digamos. sucede muy a menudo en el mercado y yo es por lo único que he visto preocuparse a las grandes empresas. Cuando hay alguno que quiere de alguna forma inducir al error del consumidor con alguna botella, etiqueta o nombre de marca similar. Y está penado además por la ley. Pasó hace muchísimos años con el logo de Pampernick, que vendía hamburguesas, y que más tarde ¿Sí? vino a Argentina Burger King. Sí, Y claro. Pampernick
Pamperlink le había tomado, digamos, las 2 hamburguesitas que sostenían el nombre que estaba en el medio, que estaban en el logo. Entonces se armó un conflicto por eso, porque ese logo que nosotros en Argentina todavía no conocíamos a Burger King, lo asociábamos con Pampernick. Exacto, y son confusiones que suelen encerrar millones. Entonces son grandes confusiones a veces, ¿no? De consumo de mercado. Pero bueno, exacto. Estos De eso ejemplos, estamos hablando. Sí, no, que estos ejemplos que traen acá las chicas, que son perfectos para este tema de propiedad industrial, es el paralelo al plagio en la propiedad intelectual, que es lo que y ni hablar. en el derecho de autor, perdón, que es lo que vamos a ver ahora y que es de lo que estuvimos hablando la primera media hora de la clase. Ahora vamos profe. a ver lo que es el plagio. Sí, Hola, ¿se sí. escucha? Sí, Ruth. Sí, 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 escucho. ¿qué pasa, por ejemplo? Porque creo que todos hemos visto por ahí en ferias que hay marcas que son exactamente, por ejemplo, no sé, yo voy acá a la feria de mi ciudad, que estoy en Ushuaia, y hay zapatillas Adidas, que no son Adidas. Bueno, ¿Qué ha pasado ahí? Porque si hay una marca que está protegida, es de público conocimiento que en todas las ferias hay marcas que no son, que son más baratas, pero no son. bueno, Ese. dos cosas. Ustedes habrán visto a veces grandes operativos, sobre todo en la Feria de la Salada, suele haber grandes operativos por parte de la Secretaría de Comercio que sale a partir de denuncias a hacer redadas y levantar toda aquella mercadería que tiene marca de plagio, que tiene marca y que ha plagiado la marca o que ha sido adulterada en su proceso de creación industrial. O sea, básicamente ya el proceso de un vaquero no tiene protección. Sí lo tuvo Levis en algún momento en la época de los cowboys, no se piensen que no, que generó todo un gran juicio en aquellos momentos. Pero ya hoy no, pero sí la marca, que insisto, y bueno, salen y levantan todo aquello que esté siendo plagiado, y aquí viene la trampa, sin autorización del propietario de la marca. ¿Por qué después lo otro que suele suceder, y esto yo creo que es la gran estafa también, es que la misma marca autoriza una partida para que se venda casi a mitad de precio, ¿sí?, en las ferias populares, llamémosle? La pregunta es, si pueden autorizar a vender 100.000 pares de zapatillas a la mitad de precio de la marca, ¿sí?, ¿cómo es posible que valga 3 veces más en el mercado formal? ¿Sí? Habría que preguntar a veces una explicación de esto. Entonces después empiezan las explicaciones en la Secretaría de Comercio, bueno, son de segunda, tienen el hilo corrido, la lengua torcida de la zapatilla, y empiezan, pero acá hay que distinguir si tiene autorización de la marca o no tiene autorización de la marca, ¿sí? Pero si no la tiene es un delito. Y si la tiene, habría que preguntarle al dueño de la marca por qué allá vende 3 veces más caro que acá, ¿no? Porque especulan que hay gente que no le importa pagar el triple o paga contento el triple con tal de poder decir que sus zapatillas son Sí, originales. Especulan con eso. Si puedo ganar el triple, por sí. supuesto que voy a ganar el triple. El problema es cuando esto lo hacemos, se hace con los alimentos, ¿eh? Claro. Eso le iba a decir, ¿qué pasa con las primeras y segundas marcas de leche, por ejemplo? Bueno, sí. ¿Qué No, pasa? imagino que legalmente, porque es más, son marcas No, conocidas. el problema es el siguiente, es legal que yo fabrique la leche de primera que tiene un precio, la leche Profesor Aguirre de segunda que tiene otro precio. El problema es que es legal.
Claro, bueno, supuestamente no es de... qué sé yo, cuando dicen segunda marca es que es menor calidad de la primera. No, no, porque no estaría admitido por el Código Alimentario si fuese de menor calidad. No tiene que ver con la calidad, tiene que ver con el precio, y esa es la gran estafa. Exacto, claro. Porque entonces quiere decir que lo que vos me cobrás como leche Sergio Aguirre de primera calidad, me podrías cobrar la mitad del precio. Porque ambas responden a los códigos y normas del Código Alimentario Nacional. Sí. Eso sería como, ¿Y qué pasa con la ejemplo, protección de los consumidores? Porque ahí hay algo, bueno, usted lo está diciendo como abogado, que legalmente hay una zona gris. No, ahí hay una zona de protección legal. Miren, por eso es cabal comprender, cuando hablamos de derechos de autor y hablamos de propiedad industrial y hablamos de los derechos intelectuales, a veces ¿qué protegemos? Y es cierto que a veces protegemos una creación artística maravillosa de la mente humana, pero también estamos protegiendo el conocimiento de la forma de producción de bienes y servicios que tiene un modelo de producción que no solo degrada y destroza el planeta, sino que además es absolutamente acumulativo de la riqueza que produce. Eso es lo que estamos protegiendo, porque si yo te digo que la leche Sergio Aguirre de primera calidad vale 100 pesos y la de segunda calidad también de acuerdo a las normas del Código Alimentario, que son las mismas, porque las normas de consumo son las mismas, las básicas. ¿Estamos? Disculpe, vale profesor. 50 pesos, la pregunta es los otros 50 pesos ¿a dónde van? Es apropiación indebida. Y es muy importante en este punto, qué lástima porque no... Miren, el Código Civil Viejo de Vélez Sarsfield traía toda una nota a un artículo en el cual expresaba por qué las contraprestaciones para que exista equidad en la distribución de la riqueza debían ser equitativas. Y si no, se producía un enriquecimiento ilícito. Y a eso se lo denomina monopolio, práctica monopólica, práctica desleal, práctica. Bueno, perdón, me perdí en contraprestación. Ajá. El Código Civil supone que la contraprestación de las obligaciones en las relaciones jurídicas deben ser iguales. Debe haber equidad. Y cuando una contraprestación no tiene equidad en la otra, se produce un enriquecimiento ilícito. Y ese enriquecimiento ilícito provoca una desigualdad en la distribución equitativa de la riqueza en la sociedad. Esto ya lo explicaba Vélez Sarsfield en su Código Civil, el cual no admitía bajo ningún punto de vista que alguien pudiera acumular desmedidamente en detrimento de otra contraprestación. Y es muy interesante. Sergio, Ruth, tenemos este orden de oradores de consulta. Está Ruth, después está Marcos, y hay algo en el chat. Muy bien. De Florencia. Bueno. Bien, sí, Ruth. Sí, no, yo había quedado con eso que hablaban, ¿no? Del tema de las marcas y todo eso. Y justo con el tema de la leche, que por ejemplo, las cadenas de supermercado que tienen por ejemplo, acá la Anónima tiene la marca La Anónima, ¿no? Sí. Yo compro una leche de la Anónima más barata que la Serenísima, pero todos sabemos que la Anónima se la compra la Serenísima, es la misma. No sé en este caso si es la Serenísima, pero se la compra las grandes marcas. Así que estoy tomando la misma leche, pero a menor precio. También, eso es como algo como para salirse y entrar dentro, digamos, de la norma, pero no siguen robando todo, digamos. Sí, en el medio de esto... La línea de los grandes supermercados tienen la marca propia, pero no es que fabriquen. Claro. Carrefour no hace papel higiénico, leche, no sé qué más vende Carrefour, gaseosa y no sé qué. No es que tiene todas esas fábricas y produce todo eso. Lo compra a quienes producen y le pone su etiqueta, porque les da un rédito a los grandes supermercados tener la línea propia. Y por supuesto, la Serenísima se lo vende mucho más barato
si no tiene marca, que si tiene la marca La Serenísima, que está instalada en el mercado. Pero ustedes van y compran la marca propia de los supermercados y están comprando la misma calidad que las primeras marcas. Claro. Pero la calidad es la que establece el Código Alimentario Nacional. Y no importa si es segundo precio o tercer precio, la calidad tiene que estar garantizada, porque si no, además estaríamos admitiendo que quien no puede pagar lo estamos matando antes. Bueno, eso el Estado todavía no lo admite, ni lo admite la sociedad en general. Las normas del Código Alimentario son igual para todas las marcas. Ahora, la explicación es, ¿por qué me cobras 100 lo que cobras 50? Y ahí hay una explicación para eso, profesor. ¿Quién más quería hacer un aporte? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hay una explicación por qué se cobra diferente. Yo trabajo en calidad. Y vamos a poner un ejemplo para que sea de conocido de todos, ¿no? Carrefour como marca, como distribuidor mercado, y la cadena de comercialización Jumbo, Cencosud, perdón. Tienen esa diferencia de precio que remarca Jumbo, que es normalmente entre el 30 y el 35%, lo justifica dentro de calidad por el servicio justamente que presta, de que presta un producto de calidad, con buen precio, y cuidado, que tiene una preselección. Por ende, el producto no es igual que el que se encuentra en Carrefour. Yo puedo decir un montón de horroridades, de cosas que veo diariamente. Y bueno, en el ejemplo de la leche, la diferencia es que, bueno, en Argentina hay mucha cantidad de producción de leche. Si hay 3.000 cabezas de ganado, hay una producción importante. En el ejemplo que citaba Ruth de la anónima, no es que se la compra Serenísima, se la compra a otro tambero de distribución que tiene lácteos. Hay que ver dónde tiene la central, como decía la profesora Coringrato, de leche, un ejemplo, donde tiene la fábrica de etiquetados. Y esa leche se va a traer de esa zona. Si me explico, la Serenísima compra a casi 1 millón de tamberos en la Argentina. Bueno, la leche se trae de toda la Argentina. La que se vende en Mar del Plata puede ser que venga de Santa Fe, pero el proceso es diferente. Y la leche, tomando el ejemplo, es un producto que de por sí es muy caro en Argentina, siendo que tiene tantos usos, ¿no? La leche no se tira, pasa por el proceso, la pasteurización de leche va hasta 10 procesos de pasteurización tiene, después pasa a ser ricota, pasar a ser crema, puede pasar a ser leche en polvo, que la misma leche en polvo tiene un proceso de 6 procesos. Era más o menos. Y lo que yo también creo es que se aplica este aumento de precios y esta diferencia en relación ante la ley antimonopolio. Cuestión de estas segundas marcas. Creo que va por ese lado, que no les permite tener tantas marcas, por eso sacan marcas, segundas marcas y terceras marcas. Era esa lo que quería decir. No, sí. No, lo de la ley antimonopolio, lo que porque las marcas no esconden que el propietario es el mismo empresa, ¿eh? O sea, la práctica monopólica va de la mano de esto. Pero mira, vamos al tema anterior. Uno de los grandes temas que tiene la producción láctea argentina es que en los últimos 40 años deben haber quedado no más de 5 productoras lácteas. Y soy generoso, porque si les digo que me las nombren, no sé si podemos nombrar 5. Cuando Trora, yo les hablo en los años 70, había usinas lácteas en Mar del Plata, había 2. Amanecer era una de las más famosas, estaba la Surlac, hasta Lobería tenía una usina láctea que pasteurizaba, envasaba y etiquetaba. ¿Sí? Uno de los grandes temas fue después la concentración. ¿Qué es esto que estamos hablando? Ha sido la gran concentración que hubo en muy pocas empresas de las cuales hoy se dependen. Tanto es así que la logística pasa a ser hoy la madre del precio, pasa a ser el gran porcentaje del precio, porque se están produciendo leche hoy básicamente centralizado en el país y hay muy poca producción federal de leche. Ahora,
Yo no encuentro después diferencias de más del doble del precio por una prestación de servicio. Hay que disfrazarla muy bien para poder decir que mi mismo producto vale el doble por una relación de prestación de servicio. O etiquetado. Me parece que, y la prueba está ahora en este congelamiento de precios, donde 1.500 precios lo manejan menos de 28 empresas. Vos dependés de negociar con 28 empresas, y creo que de esto estamos hablando cuando hablamos de derechos de propiedad industriales. Sergio, hay una consulta en el chat. Sí, sí. ¿La estás viendo? No. Dice Florencia, hay un ejemplo también de demanda por plagio hecho por María Kodama al escritor Kadagian por el Aleph gordo. Engordado que ella perdió porque el Aleph gordo. Sí, diciendo que era solo un experimento en un plagio. El Aleph gordo. Así se lo denomina. Ahí? Dice, pregunta la Florencia, ¿qué ocurrió ahí? No, pero ahí lo que se discutía en el Aleph gordo, me están preguntando cosas de casuística, che, si yo me pudiera acordar de todas las jurisprudencias sería una computadora, ¿no? Pero mirá, lo que se discutía en el Aleph gordo, y que de hecho algunos tribunales no le dieron la razón a María Kodama, que quede claro. María Kodama denuncia al autor de apellido difícil, si me lo podés mencionar de vuelta, pues no me acuerdo. Kadagian. Bueno, denuncia a este autor. ¿Por qué? Porque el autor lo que hizo es, tomó el Aleph y lo comentó. Tomó el Aleph y de ahí surgió una nueva obra, y María Kodama no triunfó en el reclamo, porque surgió una nueva obra. Y en ningún momento ocultó el autor que el Aleph era de Borges. No lo ocultó en ningún momento. Lo que María Kodama quería eran los derechos por el uso que no le habían pedido permiso. Bueno, es entonces lo que ahora acá decimos, viene otro tema. Sergio, Sí. que no nos hubiera parecido mal en el parcial. Yo vuelvo al parcial, porque sé que hay todas estas intervenciones, ¿ven que pueden hacerlo? Claro, es el mismo caso que planteaba Sergio, que si ustedes hubieran dicho, por ejemplo, si Ballero dice tal cosa y debajo comentarlo, dar una explicación, dar su propia postura, argumentar, lo que sea, hubiera estado válida la respuesta. Si ustedes dicen que es de Ciballero el primer párrafo y debajo de cada uno de ustedes, es una forma válida perfectamente de responder a los ítems del parcial. Y es lo mismo que se está planteando en este caso. Profesor, una pregunta. Sí. Caso, perdón, quiero volver a la chica que me preguntó el Aleph gordo. ¿Más o menos quedó claro lo que sucedió? Sí. Quería preguntarle algo igual. Sí. En este caso, ¿no hubo problema porque aunque el autor no le pregunte, digamos, a María Kodama, él en todo momento reconoce que la autoría es de Borges? No, precisamente el tribunal no le dio la razón a María Kodama, claro. Porque no existe plagio, sino claro. que existe una nueva obra. Miren, hay una obra muy famosa, todos ustedes habrán leído o no habrán leído, pero habrán escuchado de El Príncipe de Maquiavelo. Todos lo han escuchado y si no, a algunos hasta les ha tocado leer. Napoleón comenta El Príncipe de Maquiavelo con esa cosa histriónica que tenía Napoleón, ¿no es cierto? Y es muy divertido. Y realmente es una nueva obra, porque lo que hace Napoleón de alguna forma es refuta a Maquiavelo en la obra El Príncipe. Y de cada párrafo le escribió uno de él.
Ahora, bueno, la pregunta es, ¿esto es plagio? No, fue una nueva cosa, fue una nueva obra, producto del intelecto humano, que ahora vamos a ver cómo definimos nosotros la creación intelectual. Sobre todo, porque la autoría, el derecho moral de la obra nunca fue violado, porque en todo momento se reconoce quién es el autor. Y aunque pasen 200 años, siempre Maquiavelo va a ser el autor del Príncipe. El derecho moral no caduca, no se puede transferir, no, para siempre él va a ser. Y mientras uno esté reconociendo la autoría y esté respetando ese derecho moral, no hay plagio. Exacto, exacto. Y además, después la ley dice hasta 1000 palabras, y esto no lo tomen para el examen, porque para el examen con un es plagio, con una ya se están copiando. Después la ley además protege determinadas cuestiones, porque hasta 900 palabras creo no es plagio. Bueno, entonces esas son cuestiones después que también hay que ver cómo están dispuestas las palabras, qué ideas dan las palabras. Es una cosa bastante compleja. Los juicios realmente por conflictos con el derecho de autor requieren de pericia, mucho más que los de patentes o los de marcas, que es mucho más fácil su dilucidación. En el Avancemos, derecho de Sergio. autor. Sí, avancemos. Bueno, listo. Muy bien. Así hasta acá más o menos quedó claro el género y las dos especies de lo que comprende cada uno. Entonces vamos a entrar un poco de lleno a la ley 11.723 en su texto legal como para ver de qué forma se protegen los derechos de autor, ¿sí? Y es un poco esto que yo les explicaba hoy, lo que se protege, ¿sí? Y es toda creación original intelectual. Y acá hay una cosa que ustedes tienen que tener mucho detenimiento, ¿sí? Expresada en una forma reproducible. Esto es muy importante porque entonces lo que nos está diciendo, en consonancia con todo el andamiaje jurídico, es que las ideas no se protegen a menos que estén expresadas en una forma reproducible, como primera cuestión. Pero tanto es así en el andamiaje jurídico que, por ejemplo, en materia de derecho penal y en materia de derecho constitucional, ¿sí? Las ideas que no ofenden, dice la Constitución Nacional, la moral, etcétera, Dios, están exentas de todo juicio de los magistrados. Mis ideas no producen daño, ni producen derecho, en la medida que no se exteriorizan. Cuando se exteriorizan las ideas, ya entonces entramos al mundo de los hechos, ¿sí? Entonces, lo que yo piense, no importa. Cuando yo ya expreso, y acá viene, expreso por la palabra, puedo incluso ofender, y expreso a través de la escritura, estoy entonces transformando mi idea en una obra, ¿sí? Que en la medida, y ahora vamos a ver los caracteres que tiene que tener una obra para ser considerada tal, va a merecer protección por parte del Estado. ¿Sí? ¿Estamos? Y una suerte de abstención de uso por parte de los terceros. Eso es un poco lo que resulta del derecho de autor. ¿Hasta aquí vamos, chicos? ¿Sí? Entonces, volviendo a este concepto que hay que centralizar, las ideas no son obras. La protección del derecho de autor abarca la expresión de las ideas, ¿sí? Y todo esto que tenemos aquí, procedimientos, métodos, matemáticas, todo concepto que haya sido o pueda ser exteriorizado. Creo que el concepto está, ¿verdad? Chicos, ¿sí? ¿De qué es lo que protegemos? Sí. Bien. Y entonces,
como la ley, y si ustedes se recuerdan la segunda o tercera ficha, todo lo que entra dentro de lo que es el derecho de autor, claro, la ley no tiene una definición taxativa. ¿Por qué? Porque tiene que proteger la fotografía de la misma forma que el libro, de la misma forma. Todo eso, la fotografía lo vamos a ver nada más que porque para mí es de muy difícil conceptualización. Por eso vamos a hablar de la foto. Siempre les digo lo mismo a los chicos en todas las cursadas, porque es de una difícil conceptualización la protección de la autoría de la foto. Después lo vamos a ver. Mucho más que el libro, para mí. Pero sí, yo les traje aquí la cita de este autor Emery, ¿sí? Que está citado por Belucio, que tiene la dirección Belucio, que es un gran jurista argentino, ¿sí? Y define la obra de esta forma, como la expresión personal de la inteligencia. Y entonces, que no quiero yo leerle la definición, léanla ustedes y ustedes me van diciendo cualquier cosa que no entiendan, pero yo en este punto sí también vamos a dejar algo en claro. Del derecho moral de autor solo puede ser titular alguien con inteligencia, es decir, una persona humana. El derecho moral de autor no puede tener como titular a una persona jurídica, porque las personas jurídicas carecen de expresión de la voluntad, carecen de inteligencia la sociedad anónima, ¿sí? Las personas humanas que las componen. Ahora no confundan después, porque las personas jurídicas, es decir, una sociedad anónima, sí pueden ser titular de los derechos patrimoniales de autor, y generalmente lo son. Las editoriales son personas jurídicas, casi en un 100%. Y son las titulares de los derechos patrimoniales de la obra que la profesora Coringrato escribió y de la cual es moralmente tiene el derecho de autor. ¿Entienden esto? Sí. Chicos, ¿sí? ¿Quedó? Bien, bien. Profesor, perdón. Roxana es la voz de los alumnos. Sí. Es a la que veo, además, Profesor, perdón. Adelia. Ahora estoy viendo también, sí, decime. Cuando usted dice que Adelia. Dijo que sí, que las corporaciones, no sé cómo dijo, no son inteligentes. ¿Qué significa que no son inteligentes? Que no es una sola, pero la voluntad de ella no sería uno y sería como una persona. No, vos sabés que no. Por ejemplo, mirá, te lo voy a poner en un ejemplo del derecho penal que se entiende muy fácilmente. Una sociedad anónima no puede cometer un homicidio. Sencillamente no tiene voluntad para hacerlo. Sí su gerente, sí su dueño, sí sus empleados. Sí pero la sociedad anónima, vamos a poner, no sé, no quiero nombrar ninguno, porque justo tomamos un ejemplo pero no sé, vamos a poner Coca-Cola Company, no puede cometer un homicidio. Lo va a venir a cometer algún gerente de Coca-Cola Company, algún empleado de Coca-Cola Company, pero Coca-Cola Company no tiene voluntad. Coca-Cola Company no puede crear una obra de protección en el derecho de autor. Sí lo podrá hacer su gerente. Y sí podrá Coca-Cola comprar alguna obra para después editar y reproducir. Eso sí, y son los derechos patrimoniales. Pero lo que no puede ser es escribir una obra, porque las personas jurídicas no tienen voluntad. No tienen libre albedrío, no tienen voluntad, no tienen libertad. No tienen nada, no tienen voluntad. La tienen sí las personas humanas que las componen y la integran. Por eso que de los derechos de autor, el derecho moral corresponde solo a las personas físicas o de existencia visible o denominadas personas humanas.
los derechos patrimoniales pueden corresponder a esta clase de personas y aún a las jurídicas. ¿Qué son las editoriales, chicos? Los contratos de editorial. ¿Sí? Cuando ustedes escriben una novela, van a un editor que les compra los derechos, imprime el libro, corre con los costos, corre con los riesgos de la comercialización, pone la logística y les va a pagar a ustedes un porcentaje leonino por cada libro que venden. Digamos, perdón, el porcentaje leonino es el que se queda en las editoriales, va a ser chiquito el que le pagan a ustedes. Pasa lo mismo con los músicos, lo escuché a León Gieco en una Sí, entrevista. los músicos, claro que sí. No sé si conocen a Hernán Casiari, que es un escritor, sí, que hace montones de años que no edita en ningún editorial, porque justamente se cansó de que él se quedara con el mayor porcentaje de sus obras, y hace 12 años dijo, bueno, me voy a autofinanciar, voy a editar yo mis libros, los voy a comercializar yo, no hay ninguna publicidad en su sitio web, y bueno, ha emprendido esta batalla personal contra las editoriales, y le va muy bien. Bueno, claro, sí, y vamos a convenir que muchas bandas de rock, hablando de música, empiezan a tener sus sellos independientes, ¿sí? Y bueno, antes solo las grandes bandas tenían sus sellos independientes. Hoy la tecnología hace que prácticamente cualquier músico pueda editarse a sí mismo. Y bueno, eso ha generado una suerte de mucha mayor producción, inclusive. A mí me pasó, muy difícil. Perdón que lo interrumpa, pero a mí me pasó desde el teatro también, que tenía que pedir los derechos argentores, y tardaron un montón, hicimos todos los trámites y todo, y logré localizar al autor directamente por conocidos de conocidos, donde le avisé y nos dio los derechos, y Argentores nunca, también hay mucha burocracia ahí, nunca nos contestó nada. Sí, claro. Sí, es un mundo. El concepto que yo quiero que ustedes aprendan es que el autor, siempre el autor de una obra, el autor moral siempre va a ser una persona humana. Y después tenemos a las personas jurídicas que generalmente son titulares de los derechos patrimoniales, ¿no? De las obras. Y bueno, son necesarios también a veces, no es que no, porque bueno, si no, los libros no llegarían a ningún lado, los autores escribirían obras que no se darían a conocer, a veces, bueno, tiene su pro y tiene su contra, ¿sí? Pero bueno, yo siempre me acuerdo que Larralde decía que había que deberle a la editorial, él le cobraba así, debiéndoles plata. Pero bueno, muy bien, vamos, no, me pasé de ficha, me parece, al concepto de obra, quería yo. Está acá toda expresión personal de la inteligencia y tiene que además tener otra característica, la obra, además de ser una idea expresada en una forma reproducible. Tiene que tener, para que encuentre protección, ¿sí?, notas de originalidad, notas de significación. Y acá viene un tema muy complejo, porque la originalidad, yo creo que está muy bien sintetizada en diferentes fallos. Cuando uno habla de originalidad, no se habla de cosa nueva, nunca antes vista y desconocida. Sobre todo porque cómo se maneja el estado de la ciencia actual es que un autor toma de la realidad para hacer su obra. Toma cosas que ya existen, esas cosas que ya existen, las combina y de esa combinación surge una nueva obra original, ¿sí? Por eso, con este tema de la originalidad, siempre hay que tener, a la hora de evaluar, ¿sí? Y aquí podemos volver al ejemplo de la Aleph Gordo,
Él toma el Aleph y no lo niega, pero del Aleph y sus comentarios surge algo original, surge algo nuevo, ¿sí? Y bueno, un poco esta es la cuestión con la originalidad. Siempre se refiere la creación de las obras a tomar elementos ya existentes, ¿sí? Pero bueno, el resultado tiene que ser algo novedoso, porque si no, bueno, estoy reproduciendo algo que ya está protegido, y entonces entro en el mundo del plagio, ¿verdad? Tengo acá unos, Pablo Ritz, la sociedad, sí, claro, las sociedades, perdón, vuelvo para atrás a contestarle a Pablo, claro, sí, las personas jurídicas son siempre instrumentos de las personas humanas, absolutamente, y son además su creación, y son además desde el punto de vista jurídico una abstracción a la que recurre el derecho para decir que un ente que no es persona humana puede contraer derechos y obligaciones. Lo que no puede hacer es crear. Lo que no puede hacer es arte, porque para eso se requiere voluntad, para eso se requiere capacidad de abstracción, que es lo que básicamente distingue al humano de los animales. Aunque ahora la ciencia ha visto que hay ciertas especies que tienen bastante capacidad de abstracción, ¿sí? A punto tal que se los considere inteligentes, ¿sí? Pero es otra cuestión. Lo que no es otra cuestión es esto, ¿sí? Es muy interesante esto de la capacidad de abstracción que tiene el humano como diferencia de otras especies. Porque además se dice que es cuando el ser humano aprendió a distinguir el concepto de muerte del de la vida. Ahí pudo tener un pensamiento abstracto, y el pensamiento abstracto nos dio el arte, y el arte nos dio lo que somos. ¿Sí? Sobre esto hay muchísima bibliografía que es muy interesante, además muchos antropólogos que han escrito muchísimo sobre esto. Bueno, nada, no sé por qué estoy aquí en materia de originalidad, pero es eso, ¿sí? Esa es la capacidad que tiene el ser humano, y por eso se protege la autoría de la creación de sus obras. Y el concepto de obra es el que hemos dado, y acuérdense que las obras, para ser protegidas, tienen que tener el concepto de originalidad, ¿sí? Que es un poco todo esto que venimos conversando, ¿sí? Y entonces llegamos a algo que a mí me puede, a mí me puede la fotografía, porque, sí, se ríe la profesora Coringrato, primero porque cuando vemos y repasamos el concepto de obra que hemos dado y de originalidad que hemos dado, explíquenme cómo protegemos una foto del amanecer. ¡Wow! Uno dice, pero, a ver, si estamos diciendo que la reproducción de los meros hechos existentes no es algo a proteger, pero ¿y qué hago con la foto? Si con la foto lo que estoy haciendo es retratar a través de diferentes haces de luz que se plasman en una determinada película, ya te voy a dar la palabra, Adelia, dame un segundito, retratar lo ya existente. Sí, Adelia, decime. No, yo me iba a olvidar lo que iba a decir. Quizás usted está diciendo el amanecer, bueno, está bien. Mi cabeza se fue para el lado de cuando es una fotografía, digamos, de una persona, y cuando esa persona no quiere o se la hacen sin que la persona sepa, no sé si tiene algo que ver con eso, porque el amanecer sería algo, bueno, que uno lo hace natural, bueno. Eso que vos hablás es lo que vamos a ver después, que es el derecho a la intimidad. También protegido en esta ley.
Profesor. Aquí de lo que estamos hablando es que las fotografías tienen un capítulo en la ley. Y las fotografías son protegidas por la ley. ¿Sí? Y Pero es muy subjetivo eso, porque yo acá estoy leyendo, dice, las fotografías protegidas por la ley 11.723 son aquellas cuya composición, selección o modo de captación del sujeto, objeto o escena muestre originalidad, no cuando sean simples copias de la realidad. O sea, es perfectamente discutible eso. Yo les voy a poner un ejemplo en este punto. ¿Sí? Porque nunca encontré, tengo varios ejemplos, pero siempre recurro al mismo porque para mí es el más gráfico y el más sensible cuando leemos eso. ¿Recuerdan el fotógrafo que ganó el premio Pulitzer que fotografió en el conflicto de Hutus y Tutsis a un nenito africano con un buitre parado atrás? Sí. Sí, foto famosa. Que después se suicidó. Después se suicidó. Sí, hay además una película al respecto que se las recomiendo para que la miren, que no me acuerdo el nombre, pero ya me va a surgir. ¿Acaso no expresó una originalidad y captó algo que era una copia de la realidad, pero nos dio un mensaje y es esa impronta? Lo que la cámara, lo que la ley, lo que los tratadistas dicen que se protege en las fotos. Es esa impronta que él le dio, es ese mensaje que él nos dejó a todos con una foto que sí, claro que era una simple copia de la realidad, pero la captación que él tuvo, la cosa que él nos dejó, y es eso lo que se protege en la foto. Yo trato siempre este tema, y siempre se ríe la profesora Coringrato, porque para mí es el más difícil de poder discernir como obra la foto. ¿Sí? Me río porque el doctor sale a caminar todas las mañanas, saca montones de fotos del amanecer, que muchas veces no se envía, como si fuera el único amanecer del año, por ejemplo. Miren este amanecer, hoy amanece, bueno, amanece 365 todos los días por año, pero él saca la foto y se queda pasmado de belleza, lo cual, bueno, me alegra por él porque nos da la pauta de que no es una máquina de facturar y de repetir leyes, claro, como todos pensamos que es el abogado. Pero bueno, no se la van a premiar en ningún concurso porque es... No. Sin embargo, unas chicas que tienen una galería de arte para promocionar me han pedido usarla, y yo he dicho, pero sí, hombre, si yo sacala de Instagram, si a mí que yo qué sé, no hay problema. Pero no, en serio. Pero digo, yo recurro a ese ejemplo porque creo que ese ejemplo explica muy bien el concepto de por qué protegemos la fotografía y cuáles son las fotografías que se protegen, ¿no? De todas esas formas, ahora vamos a ver un fallo de un geógrafo que reclama ahí una cosa, pero bueno, nada, un poco es este concepto el que yo quiero. Roxana quiere decir algo. Sí, Roxana. Claro, usted saca un montón de fotos, pero si quisiera, bueno, ahí porque la persona que le pidió esa foto lo conoce usted o lo vio en Instagram y tuvo el respeto de pedirle esa foto para utilizarla, ¿no? Pero si usted quisiera protegerla, existe una entidad, así como Argentores, así como, bueno, no me acuerdo ahora la de los músicos, y ahí hay como un jurado donde decide si esa, entre comillas, esa fotografía es digna de ser protegida por la ley porque es original. Vale, sí, claro, Roxana, y vale, pero vale no solo para la foto, sino para todas las obras. Claro. Está el registro nacional de la propiedad intelectual, donde se registran todas las obras de los autores, con el concepto de obra, que vimos acá, con esta definición de obra, con estas notas de originalidad y significación, y cuando una obra cumple con todos estos requisitos, se la nota y se la registra en el registro. Lo mismo la foto.
Los árbitros no es que son pares, son funcionarios. ¿Sí? Cuando uno escribe una canción, va al registro, inscribe la canción. ¿Sí? Con las letras de las canciones hay historias que son maravillosas. Hay historia, por ejemplo, Pugliese, su primer canción, su padre la registró a nombre de él porque él era menor. La cabeza del tipo para escribir, ¿no? Naranjo en Flor fue escrita por los hermanos Espósito a los 17 y 16 años, el más chico tuvo que esperar un tiempo para que lo pusieran en la obra porque era menor. Y escribieron esa cosa Naranjo en Flor, que es algo, ¿no? Sí. Hace unos años contabas el caso de la foto esa del gorila, tan famosa Sí. Que se sacó el propio gorila a sí mismo. Que se sacó el propio gorila. Es un caso, no sé si lo cité en estas fichas, me parece que no, pero sí, sí, hubo un caso muy particular de gorila que se autosaca la foto. La foto esa vale millones, les quiero ir aclarando, ¿no es cierto? Por el solo hecho de que, bueno, fue sacada por un animal. Pero además es perfecta, la foto es extraordinaria. Además, la foto cumple con todos los requisitos de una obra original. Pero la autoría es del gorila. Es de un animal. Nada, sí. Yo... Porque el dueño de la cámara reclamó la autoría de la foto. El dueño de la cámara reclama la autoría y le dijeron que no, que bajo ningún punto de vista él no había sido el autor de la foto. La foto fue el gorila. Pero el gorila tiene voluntad ahí. No, bueno, viste cómo es. Claro que no, pero está claro que el dueño de la cámara tampoco. No hizo nada el dueño de la cámara. Claro, el dueño de la cámara tampoco, ¿no es cierto? Y bueno, una foto reproducida, qué sé yo, millones de veces, ¿no? Generó dinero a muchísima gente porque está en el dominio público, desde Estrada está en el dominio público. Bueno. Avancemos. Porque me falta hablar de eso un minutito, entonces quería... vamos a hablar del derecho a la intimidad, un poquito así también, muy someramente, porque todos los seres humanos, ¿sí? También se protege dentro del artículo 31 de esta ley, ¿sí? Lo que se conoce como el derecho a la intimidad, ¿sí? Yo quiero decirles lo siguiente en este punto. La imagen es importante, primero para mucha gente es importante porque vive de su imagen. Cualquier actor, actriz de cine, inclusive cantante, inclusive personajes menores. Vamos a personajes menores como podemos ser la profesora Coringrato y yo, no famosos, pero en algún punto nos paramos a dar clases y en ese punto entonces tenemos que tener un cierto dejo de cuidado y de extremar respecto del derecho que tenemos a la intimidad, ¿sí? Y que nuestra intimidad no sea vulnerada, sobre todo frente a ustedes que son alumnos, por ejemplo, ¿sí? Toda esta cuestión del derecho a la intimidad está protegida por las leyes, ¿sí? Y una cuestión se suscitó cuando muere Balbín. Cuando muere Balbín, que fue un gran dirigente de la Unión Cívica Radical, con una gran ascendencia sobre todo del arco político y sobre todo así como Alfonsín, así como Eva Perón, esa gente con ascendencia casi indiscutida en la sociedad era Balbín. Y la revista Noticias, creo que fue Perfil, no me acuerdo ahora cuál de ellas, saca la foto
del hombre muerto en la cama antes de que la familia lo prepare para la presentación pública en el velorio, ¿sí? Fue un juicio muy conocido respecto del derecho a la intimidad porque, además notable, porque la familia lo que estaba reclamando era el derecho a la intimidad de una persona fallecida, ¿sí? Y por supuesto que le hicieron lugar, hubo que indemnizar, la revista Perfil, yo no me acuerdo qué revista era, no me acuerdo si lo traje aquí para creo que no, pero busquen en todo caso la causa Balbín, porque fue muy famosa y fue como un leading case de lo que debe la prensa o no debe la prensa hacer, además de la protección del derecho a la intimidad. Es decir, el derecho a expresar la noticia tiene límites. La vulneración de la intimidad de las personas es una. El daño a la imagen, el daño a la intimidad es lo que, en términos generales, protege la ley, ¿sí? Y además protege en algunos casos la intimidad, o sea, el derecho a la imagen, como es un derecho intelectual más a proteger, ¿eh? Me parece que Adelia quiere hacer una pregunta. Sí, Adelia. Y bajé la mano porque ya me había cansado de tenerla levantada. Ay, no, que no te veo, Adelia. No, yo me digo, no me ve. Justo ahora estos días estuve leyendo, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, cuando los padres, bueno, hay dos casos más conocidos de Marley, que es una persona de televisión, y otra persona más, que suben de los hijos, de las imágenes, no es que suben una imagen, dos, sino que suben todos los días, y bueno, y dice que el día de mañana, como dijo usted, a esa persona no le puede gustar que hayan subido esas fotos. O sea, el derecho de los niños también, de que ellos no pueden ahora hablar y que se proteja eso, que no suban fotos. Sí. De la misma familia, perdón, que de la misma familia, vamos a decir, la abuela, vamos a suponer, sí, la autorización de los padres o, digamos, los que están responsables del menor, también no lo hacen por mal, quizás, ¿no? Lo hacen por compartir, lo que sea, y bueno, y no le preguntan a los padres si les molesta. Sí. Ahí hay dos cosas, Adelia, ojo con esto, ¿eh? Primera cuestión es que la patria potestad pertenece a los padres y desde ese punto si lo quieren poner una fotografía que no ofenda los intereses superiores del niño, porque si no va a ser procesado el padre por más patria potestad que tenga, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, es muy difícil reclamar, en todo caso quedará en el ámbito del niño al padre el día de mañana. Ahora, guarda con esto también porque, insisto, en la medida que no vulnere los superiores intereses del niño tal cual lo expresa la Convención Internacional del Niño y la Familia, guarda con la foto porque puede salir procesado el padre o la madre mal, aunque tenga los derechos de patria potestad, ¿eh? ¿Estamos en esto con los menores? Con los menores la cosa no es tan sencilla, ¿eh? Una cosa es la foto del nene riendo, otra cosa son fotos que por ahí ofenden la dignidad del niño, ¿eh? Y te va a venir arriba la justicia mal. Mal porque eso lo miran, ¿eh? Eso lo miran. Bueno, quiero que nos paremos un minutito. Autoría y titularidad, la distinción es esta que hablábamos hoy, ¿sí? Que entre lo que son los derechos patrimoniales de autor y los derechos morales de autor. Esto es la autoría y titularidad, que lo pueden encontrar, depende de los libros de texto, con ese nombre, ¿sí? Es un poco esta situación. La autoría es lo que siempre va a estar a perpetuidad protegida, la titularidad refiere a los derechos patrimoniales y la posibilidad de la comercialización de la obra del autor. ¿Sí? Hasta aquí estamos. Ahora esto, y no vamos a entrar, solo vamos a dejar plantear el problema, no vamos a entrar porque tampoco sé si es tanto objeto de la materia, no le vamos a meter más contenido. Esta distinción de autoría y titularidad en materia de autores que son dependientes o asalariados empieza a tener un camino muy difuso. Tan difuso
que las leyes prevén y sí son bastante más explícitas, sobre todo la ley de contrato de trabajo, respecto de lo que es la propiedad industrial. Resulta que el inventor, dependiente, asalariado, está mucho más protegido que el autor intelectual de una obra. Está mucho más protegido. Nada, en este punto, que en todo caso después lo vamos a profundizar un poco y se profundiza en los seminarios, no acá, porque acá es una cuestión muy puntual al respecto, pero sí quiero que ustedes tengan presente que esta cuestión de autoría y titularidad en materia de derecho del trabajo suele estar un poco más difusa, suele estar un poco más, el camino no es tan claro de la titularidad y la autoría. En muchas ocasiones, por ahí digo una obviedad, ¿no? Pero quiero que me quede claro, la autoría y la titularidad coinciden en la misma persona. Sí, física. En muchas ocasiones. Por ejemplo, sí. Cassiari con el ejemplo de la profesora. Exacto. Y bueno, si no hay editorial de por medio y otras cosas, otras obras, foto, etc. Sí, sí, sí. La autoría, el derecho, digamos, el autor de la obra puede también ser el titular de los derechos patrimoniales. Esto es así. Tiene algunas complejidades después, pero bueno, nada, después lo vamos a ver más adelante cuando ustedes ya hayan de alguna forma leído, ¿sí? Yo, bueno, no, quiero pasar todo esto medio rápido porque lo que quiero quedarme es acá. Lo que me quiero quedar es acá. Miren. Yo les había pedido al principio de la clase, ¿no?, que ustedes buscaran mientras yo hablaba los plazos de protección. ¿Alguno lo pudo hacer? No. Ninguno lo pudo hacer. Bueno, me interesa a mí hablar de lo siguiente. Cuando un autor, primera cuestión, dijimos que la protección de la ley para el autor respecto de su obra es a perpetuidad. Respecto de la autoría, ¿sí? Respecto de la autoría es a perpetuidad. No hay problema, fallecido el autor, se sigue reconociendo y hay obligación de citar al autor de la obra. Así pasaron 300 años para uno no incurrir en plagio y yo estafar a alguien que no sabe que crea que yo escribí Romeo y Julieta, porque no cité a Shakespeare. ¿Estamos? Ya Shakespeare no me va a poder venir a reclamar porque su obra está en el dominio público, pero yo lo que nunca voy a poder hacer es escribir Romeo y Julieta y decir que es mía la obra. Eso no lo puedo hacer bajo ningún punto de vista y esa es la autoría. Pero después sí, respecto de los derechos patrimoniales, el problema es que tiene límite la protección. ¿Sí? Es desde la muerte, ahí hay diferentes formas de contar, ¿sí? Pero desde que el autor se muere, la ley va a proteger a sus derechohabientes, es decir, a sus sucesores. En el caso de Borges, María Kodama es su sucesora, ¿sí? Lo va a proteger por un plazo determinado. Fuera de ese plazo, vencido ese plazo, la obra ingresa en el dominio público. Entonces, a partir que ingresa en el dominio público, cualquier editor la puede editar. Paga los derechos correspondientes al Estado y demás cuestiones a los registros. Pero yo podría editar hoy el Martín Fierro con mi editora y no tendría que recabar de ningún tipo de autorización de nadie, porque ya el Martín Fierro está en el dominio público, ¿sí? Los derechohabientes de Miguel Hernández ya no tienen más protección legal y yo esa obra la puedo editar. Y eso es el dominio público. El dominio público del Estado es una suerte de dominio muy especial, ¿sí?, a lo que caracteriza el uso público. ¿Sí? Lo que caracteriza el dominio público del Estado es el uso público. El dominio público del Estado
está normado en nuestro Código Civil y además en muchas leyes especiales, ¿sí? Entonces significa que una vez que la obra está en el dominio público del Estado respecto... Sí. Quiero decir que el autor del Martín Fierro es José Hernández. Miguel Hernández. ¿Y qué dije yo? Miguel. Ay, perdón, José Hernández. ¿Cómo dije Miguel Hernández? Perdón por el furcio. No es por corregirte, pero después queda grabado. No, Sergio, esto no se está sube. bien, me equivoqué. No pasa nada, nos equivocamos todos, pero... Me equivoqué de Miguel a José, perdón. Hernández, tendría que haber dicho Hernández y uno no se equivoca. Lo que quería significar es que, bueno, es una categoría de dominio muy especial que tiene como nota distintiva el dominio, el uso público, ¿sí? A punto tal que hay autores, ustedes saben que nuestro sistema no reconoce que existan cosas de nadie. En nuestro sistema no existe la res nullius, no hay cosa de nadie. Las cosas son de alguien, y cuando no son de alguien, son del Estado. Y en materia de dominio público, en el dominio público del Estado están los parques nacionales, están todos aquellos bienes y recursos naturales que el Estado considera estratégicos. ¿Sí? Uno de ellos está claro, es, ¿no es cierto?, los derechos de autor, y todo el séquito de propiedad intelectual, ingresan al dominio público del Estado. Y a punto tal que hay autores que consideran, ¿sí?, como Marienhof, que el dominio público del Estado, ¿sí?, ni siquiera es del Estado como persona jurídica, sino dicen que pertenece a esa categoría política abstracta denominada pueblo. ¿Y esto por qué? Porque no, en general, las nuevas tendencias doctrinarias llevan a que no se pueda disponer del dominio público bajo ningún punto de vista. En el dominio público, cuando ustedes leen, está el agua, están los hielos continentales, las reservas naturales, parques nacionales. Yo creo que cada vez más cosas debieran estar en el dominio público del Estado, ¿sí? Muchas más. Y bueno, en ese ámbito del derecho, sí, se encuentran todas aquellas obras cuyos derechos patrimoniales dejan de estar protegidos por el Estado y pasan a ser del uso común de la sociedad. Bueno, no sé, yo creo que con esto, profesora, Ay, perdón, me perdí en lo último. Cuando pasa de ser del Estado a... La obra, cuando un autor fallece, está protegida por el lapso de 70 años, es uno de los plazos de protección. Sí. Cuando se vencen esos 70 años, que sus derechos habientes tienen protegido para comercializar la obra del autor, al autor durante toda la vida, obviamente, pero cuando muere a sus derechos habientes por 70 años. Esos 70 años o 50 años, dependiendo el ámbito de la ley. Vamos a tomar el de 70. Vencido eso, la obra ingresa al dominio público del Estado. Perfecto. Y a partir de ahí es de uso común de sus habitantes. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Y ese es el punto. Yo les explicaba que la categoría del dominio público del Estado es una categoría de derechos, ¿sí? Es una categoría de dominio que tiene el Estado, en el cual ahí ingresan, según el Código Civil y después las leyes especiales, hay un montón más, ingresan los recursos naturales, los parques nacionales, las áreas protegidas, el agua, muchachos, porque los glaciares,
las aguas periglaciares, había todo un tema ahí de protección del dominio público, y ahí ingresan los derechos intelectuales cuya protección por el Estado ha vencido, ¿sí? Que bueno, eso es para tener en cuenta también. No sé, ¿alguna duda más? Profesor, yo quería decir, las casas pero eso no sé si, no es que creo del dominio público del Estado, cuando no tiene herederos, una casa que después ahora hace poco las vendían, el Estado las vende, como que Sí, son casas que no tienen, digamos, pero herederos. no. El dominio sobre los inmuebles no ingresan al dominio público, sino al dominio privado del Estado cuando el causante no tiene herederos. Y precisamente, además, la ley les da un destino que es el Ministerio de Educación para financiar la educación pública. Los inmuebles, hablamos, ¿no? Perdón, o sea que lo Y venden. los muebles también. Perdón, quiere decir que el Estado lo vende, o sea, lo El vende una Estado lo persona suele particular. sacar a remate o pone alguna oficina pública o los saca a remate y los vende. Con eso se ingresa al Ministerio de Educación. Ese era el destino que tenían dado, pero ingresan al dominio privado del Estado, no al dominio público. Dominio público del Estado, para que ustedes tengan idea, son las plazas, las calles, todo lo que es de uso común. Bueno, que Sergio, tiene un régimen de derecho exorbitante, además, tiene un régimen jurídico exorbitante respecto de los bienes del dominio privado. ¿damos por finalizado, Sergio? Y yo por mí, si no hay más preguntas y usted no tiene problema. Bueno. Yo Damos ya por entonces, finalizado. Derecho Además de autor, me va a empezar a pegar el sol en cualquier momento sí, y me voy, porque te ya vas. está. Hasta acá derechos de autor tienen bibliografía en el aula virtual. Hoy o mañana, hoy a última hora, mañana subiré el video. Sergio, mandame por favor las diapos, así también las subo. Sí. Y la semana que viene entonces ya quedan todos informados de que tendremos clase sincrónica y vamos a ver la otra rama de propiedad intelectual, que es la propiedad industrial. Bueno, profesora, sí. Yo puedo hacer un pedido, sé que debe ser complicado, pero si en algún momento nos pueden anunciar con tiempo cuándo va a ser también el segundo parcial, porque tenemos mesa de examen final ya está, del 15. yo mandé un mail el viernes pasado avisando cuando la nota del segundo parcial. Del segundo. No, la fecha del segundo parcial. Está en el cronograma desde que empezó la materia, la fecha de los parciales. Ah, bueno. En el aula virtual, arriba de todo el aula virtual, hay un link que se llama cronograma, y ahí está la fecha de los parciales desde que empezó la cursada. Siempre publicamos las fechas al inicio de la materia de los dos parciales. Lo que no podemos publicar son las fechas de los recuperatorios, porque tienen que tener por lo menos una semana de distancia con la publicación de las notas. Y como no sabemos nunca exactamente qué día terminamos de corregir, entonces el recuperatorio siempre se acuerda sobre la marcha, pero las fechas de los parciales están puestas desde que empieza la cursada. Bien, sí, ahí lo vi, coincide con la mesa de exámenes finales, con esa semana, todavía no sabemos, pero... Sí, lo que pasa es que es imposible organizar, sobre todo con esta nueva normativa de la pandemia, que tienen que pasar es difícil, claro. 72 horas y después tienen que estar separadas no sé de cuánto tiempo de los otros parciales, de las otras materias del mismo cuatrimestre del mismo año. Entonces, si además tenemos que ponerla en semana donde no haya finales, terminaríamos las cursadas en enero, chicos. No dan, materialmente no dan los días ni las horas para
poner todas esas distancias. Perdón, profesora. Más allá de que no dan las fechas, yo creo que toda la cursada tiene que estar de acuerdo en cambiar, en todo caso que se pudiera cambiar la fecha del parcial. No, pero En es que mi no, caso, no se yo la puede entiendo. cambiar. No se puede cambiar, pero si se pudiera o pasara algo que la hicieran cambiar, tendríamos que estar todos de acuerdo, por una cuestión de que yo para el segundo parcial me pedí vacaciones y no las puedo cambiar. Claro, bueno, pero independientemente de eso, Marcos, la fecha de los parciales se acuerdan antes del inicio del cuatrimestre, a partir de la pandemia, ¿no? Justamente para respetar todos estos plazos de esa normativa, Sí, con todas las demás materias del cuatrimestre y del año. Entonces no se claro, puede mover. porque eso iba a decir, el departamento las pone en función de las otras materias, porque Claro, yo no las ni nos decido yo, preguntaron a nosotros cuál es la fecha, no lo qué decido fecha yo, queríamos. la No, gestiona el claro. secretario del departamento. Así que... Y la gestión Perfecto, en perfecto, función de entiendo, las Flori. otras materias. Gracias. Lo que pasa es que no da para... No La dan los fecha, tiempos. la fecha del segundo parcial, la que figura en el cronograma, es la fecha de inicio. Es el día que se sube el parcial al aula virtual. A partir de ese día, son 72 horas para la devolución. Pablo, sí. ¿Qué tienen finales esa semana? Lo que pasa es que no todas las personas rinden finales. Quizás de este grupo una persona rinde final o dos. Quiero decir que no es algo que se contemple porque no afecta a la totalidad de los estudiantes que estén cursando. Bueno, gracias. Bueno, entonces voy a cortar la grabación.